Buenos días. Veo que estamos bien. Santiago. Entonces nos corresponde ir a Santiago. Acción de plantío. Miren, podemos ensanchar mucho más la estaca. ¿Y por qué no apoyar allá algún plantío o alguna de las iglesias que están allá? ¿Usted quiere ir? Me avisa que el grupo de jóvenes quiere ir a Santiago. Bien, Benjamín. Bueno, oremos al Señor para este mensaje. Padre Celestial, gracias por este buen día, por traernos a celebrarte, a recordarte y a alabar tu nombre con rectitud de corazón. Hoy día nos está llevando a corazón recto, un corazón agradable a tus ojos, Señor. Ponemos delante de ti estas palabras, esta enseñanza, el escudriñar tu escritura este día para extraer los tesoros que hoy día tienes preparados, para guardarlos, atesorarlos, ponerlos por obra. Amén. Amén. En la alabanza que cantábamos, que Él mojó sus pies en el agua y ensució sus pies en el barro. Eso todo por amor. Bueno, y ahí hay un tema del día de hoy. Gracias, Señor. El título de hoy es El correcto amor al mundo. Sí, lo mismo sentí yo cuando el Señor lo puso. Es una aventura buscar un tema para la iglesia. Y es en la iglesia misma donde eso va a brotar. Estos días fueron muy buenos. Pudimos compartir con los jóvenes ayer en un lugar precioso, realmente pacífico, realmente ahí podemos decir que está la presencia de Dios cada vez que se nos ha abierto la puerta. Y el Señor nos habló respecto a cómo debo comportarme. Pero también habló algo muy importante. Jesús amó. ¿Y de qué manera nos amó? Bueno, hay dos escrituras que la vamos a ir revisando porque pareciera ser que son opuestas, pero no lo son. La primera de ellas se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo estrella, podríamos decir, que ya sabemos, lo conocemos, ¿o no? Sabemos lo que significa, sabemos en el corazón cada una de las palabras y que probablemente la hayamos anunciado a alguien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se mas tenga vida. Y el 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14. El mismo autor del Evangelio de Juan es el de las cartas. Vamos a leer. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. Y aquí viene. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De tal manera amó Dios al mundo, y por otro lado, no améis al... Entonces, interesante, ¿no? ¿Amo o no amo al mundo? Sí. Pero, ¿cuál es entonces la manera en que debo amar al mundo? Las semanas pasadas, Pastor Huberto nos ha estado enseñando acerca de la nación de Israel. Una nación al cual hoy día debemos estar amando en todo momento, porque Dios ama a esa nación. Entonces yo tengo que amar, y voy a amar más que por obediencia, porque yo amo a Dios y amo a su pueblo, y voy a amar a Dios, y voy a amar a Israel. Pero también, en otro lado, Jesús nos encomienda a nosotros ahora, su pueblo de Dios, añadido al pueblo de Israel, que debemos ir al mundo y predicar. Y esa predicación es con y en amor. Pero tengo que ir. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de amar al mundo? ¿Cuál es? En ambos versículos, tanto en Juan 3:16 y en primera de Juan 2:15, la palabra amor es la palabra ágape. Sabemos, ya hemos entendido y hemos estudiado que amor puede tener tres palabras. Amor eros, ¿cierto?, entre hombre y mujer en el matrimonio. El amor filial, yo te quiero, yo te estimo. Pero está el amor ágape, que es exclusivo de Dios. ¿Y por qué es exclusivo de Dios? Porque es un amor que se va a dar y derramar por completo el que ama. No es que yo solamente voy a hacer una acción, sino que yo te amo con todo mi ser y todo lo que yo soy. Te voy y me voy a entregar por ese amor. Y eso solamente, amados, es de Dios. Sin embargo, Dios nos envía y nos llama a amar con ese amor. No porque venga de nosotros, sino porque Dios nos amó primero. Y si Dios me amó primero, ese amor está en mí y yo lo voy a dar. Y ágape también se entiende como vivir a través de. Entonces, cuando yo estoy amando, estoy viviendo a través de ese amor y esa persona va a vivir a través de lo que yo le entrego. Es súper interesante, porque es mucho más amplio de lo que yo pudiera llegar a entender o sentir. No es ese amor de novela, no es ese amor de película, no es ese amor juvenil. De hecho, Pablo relaciona el amor juvenil como pasiones juveniles. Son pasiones que te llevan tu corazón de aquí para allá, que te llevan por las nubes, pero un día, si no te responde WhatsApp, estás por el suelo, que me dejó el visto, que no me atendió, y yo lo entiendo porque lo viví, fui joven, aunque no lo crean. Y ese es así, ¿o no? Bien, ese amor es así. Y eso son pasiones, como que hoy día me gusta el Colo-Colo, mañana me gusta la Católica. Son pasiones, no están arraigadas de algo intenso. Ocurre esos cambios de pasiones, pero el amor es constante. No va a mutar, no va a cambiar, porque en Dios no hay ninguna sombra de variación. Cuando Jesús declara esta verdad, ahora vamos a ver, cuando Jesús está declarando la verdad en el Evangelio de Juan, hay que entender también a quién le está hablando. ¿Y a quién le refiere estas palabras? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando con un hombre entendido en las cosas de Dios. Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Este hombre que reconoce a Jesús como un maestro, pero no públicamente. Va de noche y va con preguntas profundas. Y ahí, a mi parecer, se revelan verdades que son importantes para nosotros, porque se revela esta verdad. Bien, en ambos casos, el centro de ese amor es el mundo, en ambas escrituras. Sin embargo, aquí está la distinción. La primera de ellas es un amor que lleva a la predicación,
que lleva a la salvación y a un sentido de eternidad con el Señor. La segunda es para santificación y un sentido de hacernos entender que esto es perecedero, que en el mundo hay una fecha de vencimiento para las cosas, pero en Dios no hay fecha de vencimiento. ¿Cómo debo entonces amar al mundo? Primer punto, en la predicación. Ahí hay una manera de cómo voy a amar al mundo. Amarlo como Jesús le explica a Nicodemo. Esa explicación está estrechamente relacionada con la obra redentora del Señor. De tal manera amó Dios. Y entonces, al momento de decir que de tal manera amó Dios, nos va a decir cuál es esa manera y qué tanto es esa manera. De tal manera en que Jesús se dio a sí mismo. Esa es la manera. Se da. No es solamente te amo y deseo lo bueno para ti, sino que ese amor lo lleva a una acción de darse. Ahí está el amor ágape. Me voy a dar. Jesús, hablábamos ayer con los jóvenes, de que Jesús decidió, junto al Padre, rodearse de debilidad. Sin embargo, la debilidad no entró en él. Jesús decidió rodearse de pecado, pero el pecado no entró en él. Él lo tomó, pero él nunca pecó. Estando en la condición de hombre, con nuestras mismas debilidades, él nunca pecó. Sin embargo, él decidió hacerse como uno de nosotros. En Hebreos 5:2 entendemos esta verdad. Habla de este gran sumo sacerdote, una figura del Antiguo Testamento, un sacerdote que era el que ofrecía sacrificios en el templo y que este autor lo está relacionando a Jesús. Y dice que Jesús, siendo este gran sumo sacerdote, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Sujeto a flaquezas se entiende también en el original rodeado de debilidad. Él también está y estuvo rodeado de debilidad para ser bueno con los ignorantes y extraviados. Ignorantes y extraviados. Ahí estamos nosotros. Ignorantes porque ignorábamos a Dios. Decidíamos ignorar a Dios aún sabiendo de su existencia. Decidí durante mi vida ser contrario a Él, por tanto era ignorante. Y si no lo conocía a Él, no iba a conocer las maravillas de su amor. Y extraviados, no estaba hallado, no tenía rumbo, y mi rumbo, aunque yo pensaba que era bueno, iba a ser muerte. Y ante eso yo no podía hacer nada. Por eso Jesús vino y Él se rodeó de muchas personas que estaban así. Jesús le habló a un grupo, a Nicodemo, le hablaba a Nicodemo y le hablaba a los fariseos y le hablaba a los que eran doctores de la ley, a un grupo que deseaba apartarse del mundo y no mezclarse con ellos. ¿Por qué te sientas con prostitutas? ¿Por qué te sientas con recaudadores de impuestos? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Acaso no ha dicho Dios? Muchas veces fueron las ocasiones en que a Jesús le reprochaban que estaba haciendo algo completamente fuera de Dios. ¿Por qué lo haces? Le reprochaban a Jesús el hecho de que Jesús estuviera en el mundo, compartiendo con romanos, con samaritanos, con mujeres que tenían enfermedades de flujo de sangre, y por un tema de higiene y norma, nadie se podía acercar a ellas. A leprosos, a ciegos, a cojos, a todos los desechados, Jesús se acercó. Ahí está el mundo. El mundo, para aquellos que creían saberse sabios, el mundo era los no sabios,
los que no eran sabios ante ellos. Ese era su mundo. Y a eso los estaba empujando Jesucristo. Y por eso no lo resistían. Amar al mundo implica rodearse de esas debilidades, pero que no entren en mí. Entrar en la oscuridad, pero que la oscuridad no entre en mí. Ir al mundo que está en pecado, pero que el pecado no entre en mí. Pero ir. No apartarnos en un cerro, en una burbuja. Si alguno ha pensado que es así, toma un alfiler, revienta esa burbuja. Porque no es eso. No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina. Es lo que está adentro, en el tesoro de tu corazón, y lo que sale por tus labios y tus acciones habla de la contaminación. En la primera carta a los Corintios está el apóstol Pablo hablando acerca de su ministerio y habla de esta debilidad. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. A los débiles me he hecho débil. Y no hay problema con hacerse débil. Porque también la palabra nos enseña que en mi debilidad el Señor se fortalece. No es en mi fortaleza donde el Señor se va a fortalecer. No es en mi prime, en mi top, en mi condición más óptima. No, no es ahí. Es en mi debilidad, y yo reconociendo mi debilidad, que el Señor entonces se va a fortalecer en mí y va a obrar Él y no voy a obrar yo. Y va a quedar más de manifiesto el testimonio, porque esas personas me van a haber visto débil, saben que yo no soy perfecto, pero aún así van a escuchar perfecciones de mi lengua y mis labios, porque esas perfecciones es la palabra de Dios. Porque yo voy a mostrar a Jesús, y no a mí, yo voy a mostrar al perfecto, al que siendo y estando en debilidad no pecó. A Él lo voy a mostrar, y de Él se van a maravillar y no de mí. Solo soy un puente en el mundo. ¿Han visto películas de alguna guerra? Yo sí. Entiendo que quizá algunos no. Pero algo que pasaba en las guerras es que se cortaban las comunicaciones. Antes era todo por cable. Y habían soldados que estaban a cargo de restablecer las conexiones. Se ponían un carrete en la mochila, con mucho cable, metros y metros de cable, con su casco, e iba arrastrándose, llenándose de barro y otras cuantas cosas más habían, restos, desechos, ahí en el olor, arrastrándose para restablecer una comunicación. Creo que esa es la figura. Somos embajadores del reino de Dios. Nuestro traje está limpio, precioso. Bien. Pero tenemos que estar dispuestos a que ese traje se desgaste. No nos aproblememos con el traje, porque si el Señor vistió a pájaros, alimenta a las aves, va a tener cuidado de nosotros. No nos preocupemos por eso. Es que esta persona me desgasta. Bueno, y es que me llama mucho. Y es que yo a veces le hablo y no hay manera de que... Y el apóstol Pablo iba y predicaba, se quedaba, dice la palabra días, ¿cierto? Se quedó algunos días. 3 años, unos días. 1 año y medio, cuando mencionan otra palabra, algunos días. Y yo algunas horas no le puedo dedicar. Señor, si tú me has dado una armadura, es para usarla. No es para que quede brillante, para la foto. No, es para que se desgaste. Ese es el propósito de la armadura. Que se desgaste la armadura, no te desgastas tú.
Si no, es como usar una mesa al revés, no tiene sentido. Hay unos ejemplos de arquitectura. Soy arquitecto, me gusta hablar de arquitectura con algunos hermanos acá. Creo que la arquitectura está llamado a este rol de servicio. Veamos un ejemplo. Hay unas fotos de un edificio que a mí me gusta, una edificación, eso. ¿Qué les parece? ¿A quién le parece lindo? Levante su mano derecha. Ya, sí, tienes un buen gusto. Ya. Ahora, es extraño, ¿cierto? Sí. La arquitectura va a ser extraña y no va a ser una similar a la otra porque lo que busca es captar tesoros en el entorno. Esta ventana tengo que dirigirla hacia allá. ¿Y por qué para allá? Mira, porque allá hay un volcán. Y este muro lo voy a poner por acá. ¿Y por qué por acá? Porque aquí llega el sol. Y lo voy a hacer de 5 metros. ¿Y por qué 5 metros? Porque al lado hay un árbol precioso. Y se va a ver súper lindo con el árbol. ¿Me entienden? Tiene un color, tiene una forma, tiene curvas, pero porque está situado en un lugar. Hay otra foto de ese mismo edificio. Si no le convence, a ver si está, los detalles. Voy a ocupar este material, madera. ¿Y por qué no hormigón? No, madera. Y el contratista, pero ocupemos hormigón. No, ocupemos madera. Porque eso es lo que conviene hacer. Y sigamos con la otra foto. A ver. Esa otra vista. Es una capilla. ¿Parece capilla? Eso es súper interesante. Porque no parece lo que debiera ser. Porque lo más importante es reconocer dónde está. Y en alguna medida se adapta. ¿Y la última? Una del interior. Miren, precioso. ¡Ah, wow! Lindo. ¿A quién le gustaría estar ahí? Un domingo. ¿Quién no? ¿Se ve cómo esto es tan distinto y está armado para generar sensaciones? Hasta las gaviotas se alegraron con eso. Sigamos. Bueno, hay una silla de un arquitecto chileno que ha sido famosa. ¿La conocen? Cristian Valdés. Un arquitecto que ahora debe tener cercano a los 100 años. ¿Les parece cómoda? A mí sí. A ver, veamos la otra. La que viene después. Ya, están las dos sillas. Ya, ojo. Nos dan una gift card. Están las dos sillas, llévate cualquiera. ¿Cuál prefieren? ¿Uno o dos? Gracias. La anterior. ¿Saben qué hace especial esta silla? Más allá de la forma, que es extraña, está diseñada para ser cómoda ¿para quién? Para el que se sienta. Y les aseguro que es cómoda. Un cuero, madera plegada y prensada. Es preciosa. Esto habla de una delicadeza, porque el arquitecto deberá pensar en quién lo va a usar. Imaginémonos que somos todos arquitectos en la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Cuánto material tenemos? Mucho esto. Y una nube de testigos y predicadores que han dado frases célebres. Tenemos mucho de donde sacar, una biblioteca enorme. ¿Voy a ocuparlo todo? Tengo mucho material para hacer sillas. ¿Voy a hacer una silla de todos los materiales? ¿De cuál va a ser? Bueno, primero tengo que conocer a quién se la voy a diseñar. Probablemente a veces estemos predicando con esa belleza y a veces con la otra foto, la otra silla, esa que era rígida, ¿se acuerdan? O a veces vamos a estar hablando así. Amar al mundo es conocer su debilidad, es conocer su debilidad. Mira, te pasa esto, ok. Señor, ayúdame. Mira, quizás hagamos esto juntos. Yo te ayudo. Voy a hacerle bien.
con el Evangelio. Porque el Evangelio busca hacer bien. Es vida. Bueno, hasta ahí con la arquitectura. Y el segundo punto, así como amar correctamente implica predicación, hacerse débil, también voy al mundo, pero en santificación. No améis las cosas que hay en el mundo, pero tengo que amar al mundo, no sus cosas. Tengo que amar al mundo, yo derramarme, pero ojo, si el mundo se derrama en mí, ser sabio y prudente para no dejar entrar todo. Porque eso también es amor, llevar a verdad y no a confusión. Dios ama a todos. Mira, ora tú y Dios te va a responder. Cuando la palabra dice que a los hombres, si alguno está en pecado y ha transgredido, las oraciones de ese hombre no van a ser escuchadas. Sin santidad nadie verá a Dios. Son palabras, quizás van a parecer ruido, van a molestar, pero es la verdad. El asunto es llevar esa verdad como esa silla, ¿cierto? Mira, siéntate. Esto dice el Señor. Considéralo así. Considéralo así. Cuando habla la palabra mundo, en ambos, habla de mundo gentil. Esa palabra mundo, de tal manera amó Dios al mundo y no améis al mundo o las cosas del mundo, es la misma palabra que en otros versículos leemos gentiles. Cuando el apóstol Pablo dice que él ha sido llamado a los gentiles, es llamado al mundo. Entonces cuando Jesús dice ir al mundo, ir a los, entonces Jesús ya lo estableció. Que después el apóstol Pablo y Pedro hayan tenido un roce por ver si iban o no iban, es otro asunto. Pero Jesús ya había establecido, tienen que ir a los gentiles, al mundo. No es cosmos, que es otra palabra que se ocupa también para mundo. No, es gentil. Etnias, naciones. Y ahí está el llamado, ir a las naciones. Marcos 16:15. Ahí está el llamado de Jesucristo. Les dijo, id por todo el mundo, por todas las etnias, por todas las naciones, y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Uno de los jóvenes en el retiro tuvo una muy buena ilustración al respecto. El Señor nos ha llamado a ser luz. ¿Dónde funciona más la luz? En la oscuridad. Pero si esa luz está encendida, ¿la oscuridad va a tapar la luz? No. Pero la luz va a estar en medio de la oscuridad. Salvo que la luz se apague. Somos luz no para ir a una sala de luz, sino que a la oscuridad. Pero guardar que esa luz no se apague. Guardar, ser celosos de que esa luz se mantenga. El contexto de esa segunda escritura en la primera carta de Juan, cuando está hablando de que no améis al mundo, les ha hablado a los padres, les ha hablado a los jóvenes, porque han resistido la obra del diablo y han resistido también el sistema del mundo. Hay un sistema en el mundo. Lo ha habido siempre y lo va a seguir habiendo hasta que Jesús vuelva. Hay un sistema del mundo. Y ese sistema del mundo tiene sus verdades. Y yo voy a ir a ese sistema y voy a ser considerado antisistema. Porque no voy a permitir que eso entre. Porque yo llevo una verdad, porque Jesús me encomendó a ir a ese lugar a hablar verdad. Y predicar el evangelio a toda criatura. No a alguna, sino que a toda criatura. Y por esto tampoco nos preocupemos. En el sentido en que Jesús no nos ha dejado solo.
Sí, Él dice, van como ovejas en medio del matadero, ¿verdad? Si tales cosas me hicieron a mí, que soy su maestro, ¿cuánto más a ustedes? Pero en el Evangelio de Juan hay una oración de Jesucristo que hoy día debemos tenerla muy presente. Cuando Jesús ora por sus discípulos. Jesús oró por nosotros. Jesús oró por ti. Si eres discípulo, Jesús oró por ti. Si tu corazón es blando para aceptar la verdad de Dios en tu vida y no lucharla, entonces Jesús oró por ti. Si tu corazón es blando frente a la enseñanza, a la exhortación, frente a la palabra, y eres sensible frente a Él, Jesús oró por ti. Gracias, Señor. En el Evangelio de Juan, esto está en Juan 17, dice, versículo 11, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera, hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Amén. Y el Señor ha rogado para que nos santifique. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El tema no es si voy o no al mundo. ¿Querrá el Señor que yo hable con mi vecino que en verdad se ve un poco complicado? Sí, el Señor lo quiere. Sin embargo, también busca la santificación. Sé luz, no seas otra cosa, sé luz y esfuérzate en aquello. Ama a Dios y ama de tal manera como amó Dios al mundo. Ama al mundo como Jesucristo lo amó, no de otra manera. No lo ames de otra manera. No lo ames a tus formas. No lo ames como a ti te conviene amarlo. Es que yo me voy a acercar a esta persona para ver si tal vez le predico. Si tal vez me doy. Yo conocí a mi esposa antes del Señor. Muchos lo saben. La volví a conocer en Cristo. Muy distinto fue. Y en un momento, ella, en medio de esta pasión juvenil, me dice, no más. Tienes que conocer al Señor. Quedé helado. No va a ser por mí. Eres tú y Dios. No va a ser por mí. Voy a estar con esta persona para ver si se le pega. Eso es para el matrimonio. El marido se santifica con la mujer o la mujer con el marido. De lo contrario, amados, estoy jugando con las cosas del mundo. Puede que sea el corazón, puede que sea el dinero, puede que sea otra cosa. Puede que esté coqueteando con el mundo. Lo estoy amando, en verdad lo está amando. ¿Cómo amaría Jesús a esa persona? Son palabras que quizá incomodan, pero es palabra de Dios.
Es palabra de Dios. Franco dijo algo, no podemos servir a dos señores, ¿o no? Eso es palabra de Dios. No puedo estar atado a algo de allá y a Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, que eran pescadores, era su oficio, su todo, su pasión seguramente, le encantaba ir a pescar temprano. Y sí, para ser pescador tienes que amar el oficio. Ven y sígueme. ¿Qué hicieron estos pescadores con las redes? Inmediatamente las soltaron. Te sigo. Y Jesús les dijo algo bello, porque conociendo la debilidad de esos hombres, le dijo, no se preocupen, son pescadores de peces, no se preocupen, los voy a hacer pescadores de hombres. Tú tienes pasión, lo sé. Confía en mí. Confía en mí. Voy a tomar eso que tú anhelas. Lo voy a tomar. Te voy a entregar esto. Te conozco. El Señor nos conoce. Conoce nuestros gustos, anhelos, sueños. No creamos que no los conoce. Los conoce. Pero se los tengo que dar a conocer al Señor. Señor, esto está. Esto es algo fuerte en mí. Tómalo. Tómalo. Por favor, tómalo. Porque yo te creo que tú me amas. Yo te quiero amar y quiero amar a los otros como tú lo has amado. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Señor. Padre Celestial, primero te damos gracias porque tu Hijo ensució sus pies en el barro, Señor. Mojó sus pies en el agua, caminó entre mucha gente para llegar a mi vida, para llamarnos hoy día. Jesús, tú diste tu vida completa para acercarme a ti. Me has acercado a ti, Señor. Tan bueno eres. Tal abundancia hay en ti, Señor, que tú lo entregaste todo. Siendo Dios, tomaste forma de hombre, Señor. Y siendo hombre, tomaste la forma de siervo. Señor, que hoy día, de los que estamos escuchando, Señor, y me incluyo, ninguno tenga en poco, Señor. Ninguno tenga en poco tu amor. Tú no nos amas poco. Tú no nos amas menos que esa otra persona. Tú no nos amas menos que el mundo. Tú nos amas más. Tú nos amas más, Señor. Más de lo que yo creo que tú me amas. Padre, hoy día, si es que hay algo en que en verdad debo rendirlo frente a ti. Debo rendir algo del mundo frente a ti. Si te he conocido estando en el mundo y aún tengo eso en mí, Señor, hoy día, te pido, Señor, que lo saques, que lo reemplaces con tu amor, lo reemplaces con tu verdad, lo reemplaces con tu perdón, lo reemplaces con tus riquezas, lo reemplaces con tus maravillas, lo reemplaces con tus grandezas, que son mucho más altas. Son mucho más altas, Señor. Gracias por amarnos de tal manera, estando en el mundo, Señor. Y hoy día, Señor, tomamos ese llamado de ir al mundo, amarlos tal cual tú los has amado. No amar sus cosas, Señor. No amar ese sistema. Amarte a ti y por consiguiente amarlos como tú los amas. Padre amado, gracias, Señor. Gloria, hermana, Señor.
Si hay alguien que no ha renunciado, que no se ha sentido amado por Dios o no ha querido recibir el amor de Dios y está llamando hoy día al Señor a hacerlo, a ti te invitamos a pasar adelante. A ti que el Señor te está hablando al corazón, a pasar adelante, a rendirse frente a Dios y a confiar en la palabra de Dios, a confiar en la oración a través de quienes vamos a orar. Amén. Con Franco y Filomena vamos a orar.